vez más aquí en Está Pasando, Ambientalismo Popular en EVA TV. ¿Nuestro tercer programa ya o cuarto? Cuarto. ¡Cuarto! Es un montón. Cuarto, sí. Parece que fue ayer que empezamos. Sí. Hola, Leti Martínez. Hola, Jimé Fuertes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, aunque tengo un dato para darte. A ver. Que capaz que bajonea un poco, pero me parece que está bueno verlo. Bueno, nosotros vamos a tirar datos que bajoneen, pero también Sí. les vamos a tirar la solución, señora, señor. No se asusten del otro lado. O al menos empezar a buscarla. Al menos empezarla, Sí. a construirla entre todos, obvio. ¿Sabes cuántos millones de toneladas se tiran al océano anualmente en el mundo? ¿De plástico? Residuos de plástico. Me voy a bajonear. Sí. ¿Cuánto? Más de 10 millones. ¿Qué? Anualmente. Pero si hasta hace poco eran 8. Bueno, igual es una barbaridad lo que estamos diciendo. Digo, Sí. 10 millones de toneladas, no 10 millones, punto. 10 millones Sí. de toneladas. De residuos de plásticos que se tiran al mar, que se tiran al océano. ¿Y sabes cuál es el otro dato además? A Que ver. si no se hace nada, esto va a ser muchísimo peor en los próximos años. Exponencial. Exponencial. De hecho, a ver, ¿qué pasa con esta situación? Hay un hecho bien relevante que casi el 50% de estos residuos plásticos se consideraba que se reciclaban o que se buscaba reciclarlos en China, que los importaba. Mira, para que tengamos una noción. A ver. De la Unión Europea, el 95% de los residuos plásticos iban a China y casi el 70% de Estados Unidos, que estamos hablando de países que justamente Sí, que tienen producen muchos residuos. plástico, sí. Exactamente. Y lo que pasó fue que en China, desde el 2018, dijeron no importamos más residuos plásticos. Mira, ¿Por tomaron qué? esa Por varios decisión. motivos. Primero, bueno, por cuestiones, una de ellas fundamental es que muchas veces es bastante complejo el proceso de reciclaje, bastante complejo si además no llega en la forma en la que tiene que llegar, entre otras cuestiones muy propias de cómo los estaba afectando en ese sentido. Y por otro lado, porque también China produce, Produciendo, claro. Una cantidad de residuos plásticos muy grandes. Entonces, lo que dicen un poco es, bueno, nos vamos a abocar a justamente a ver qué hacemos con Nosotros. nuestros propios residuos plásticos, ¿no? Porque además hay que decir que de la mayoría de los ríos y los que están más contaminados están casi todos en Asia, o gran parte están en Asia, ¿no? Que esto incluso llevó a un momento Donald Trump les diga a los asiáticos, o refiriéndose a los asiáticos, che, nos están ensuciando todos Claro. los ríos. Bueno, lo cierto es que somos responsables un poco todos, en realidad, y especialmente, como lo decimos muchas veces, sobre todo en los países justamente más desarrollados, los países del norte, son los que más responsabilidad tienen. Pero mencionaba este caso del 2018 porque, claro, ¿qué pasa ahí con todos esos residuos que ya no van a llegar a China? Bueno, ahí también tiene que ver con qué pasa con los países por ahí menos desarrollados, que de pronto terminan haciéndose cargo, digamos, de estos residuos, ¿no? Algo que hemos visto a lo largo de la historia. Y por otro lado, que crece la cantidad que tiran directamente al océano porque no saben qué hacer. El no saben qué hacer es justamente eso, Claro. ¿no? Empezar a cuestionarnos qué se hace en ese sentido, qué responsabilidad se tiene desde los gobiernos, desde las propias empresas, ¿no? Porque gran parte son, por ejemplo, las botellitas plásticas que Sí. usamos para tomar bebidas, así que en muchos casos también que tengan políticas o que se establezcan políticas para que las empresas también se hagan responsables justamente de estos residuos plásticos que, bueno, generan esta contaminación en nuestros océanos. Vos sabés que acá en Argentina cada habitante de nuestro suelo produce, ¿querés saber? ¿Cuánto? 42 kilos por año. Kilos por año. Cada persona. Cada persona, es cada una locura. persona aquí en nuestro país. Es un montón. Es una barbaridad. Y una de las cosas que más me impresionó es que cada partícula, cada microplástico, como se dice ahora, tarda 400 años Sí. en desaparecer de la faz de la Tierra, o sea, en autobiodegradarse, sería el término correcto, 400 años. Y lo peor de todo es que muchas de las cosas que contienen plástico tienen un solo uso. O sea, no es que tienen un reciclado, tienen apenas un solo uso y tienen muy poca capacidad de uso. Por ejemplo, esto que estabas diciendo vos, Leti, los envases, un paquete de galletitas. ¿Cuánto duró en uso? Exacto. Nada, porque vos lo comprás y lo abrís para comerte el producto. No usás ese plástico y ese plástico queda desechado. O sea, tienen muy poco uso y a su vez muy poca capacidad de autobiodegradarse. Y
Esto lo decimos no porque estemos en contra particularmente de la industria del plástico, que por ejemplo ha servido para reemplazar otros materiales mucho más pesados y contaminantes, o por ejemplo, no sé, la medicina requiere mucho de la industria del plástico, o sea, se utiliza para el bien, si querés. Lo que no hay es responsabilidad. Exacto. No hay responsabilidad. Acá en Argentina se debatió la ley de envases y hubo un muy fuerte lobby de parte de las empresas norteamericanas, digo, de la Cámara Norteamericana de Empresas, estamos hablando de la AmCham, para que no se sancionara, y no se pudo sancionar. Y se dio un debate muy fuerte, porque claro, ¿qué hacen las empresas? Yo te vendo el producto con el envase y después me desentiendo. Y no, es una externalización de costos lo que estás haciendo. Vos tenés que hacerte cargo, vos empresa, en el afán tuyo, lógico, legítimo, de buscar la maximización de la renta. De igual modo, vos en esa producción tenés que hacerte cargo de eso. Y por ahora, como sociedad, no lo logramos, no significa que no lo vayamos a lograr. Hubo un primer proyecto, se llegó a debatir en el recinto, vamos por más, vamos a buscar de vuelta que se vuelva a tratar, porque empecemos a tomar un poco de conciencia, no nos asustemos, o sea, igual nosotros, o sea, personas humildes, hormiguitas, podemos hacer mucho con el plástico. Mucho. De hecho, te tiro un dato más y si te parece, al menos decimos algunas cuestiones que podemos empezar a hacer nosotros. Porfi. En los informes justamente que hablan de esto, plantean que para el 2050 va a haber más plásticos que peces en el agua. Digamos, para que tomemos una noción de esto que decías. Después, bueno, por supuesto, hay un montón de cuestiones, esto que decíamos, ¿no? A nivel estatal, a nivel empresarial también que hacen, porque además muchas de esas empresas adquieren algunas actitudes dentro de sus propios países, pero después dentro de los otros países no, digamos, ¿no? Eso es también muy relevante. Los obligan los estados de los países, suelen ser países desarrollados por lo general, lo cumplen. Ahora, a nosotros, como no tenemos la suficiente fuerza, se abusan. Eso es uno. Después, bueno, por supuesto, una capacitación también, por ejemplo, que conviene que sean el aluminio, digamos, que se puede reutilizar muchísimas veces, a diferencia por ahí de lo que es plástico, entre un montón de cuestiones que hay que empezar a indagar y conocer un poco más. Y bueno, lo que decíamos, de qué podemos hacer nosotros, al menos desde acá, primero hacerlo consciente, ¿no? Eso Total, primero aprenderlo. Clave. Sí. No aceptar las bolsas plásticas, ¿no? Por ejemplo, eso es algo súper clave, porque si bien ahora no se puede vender, pero vas a una verdulería y te dan una bolsita. Digo, empezar a ser consciente. Los revolvedores de café, que son palitos de plástico cuando podrían ser de madera. Exacto. O un montón de bolsas que podrían ser de las compras, que podrían ser de plástico, que podrían ser de madera y son de plástico. Pero me hiciste acordar a que la sociedad civil en Argentina ganó esa discusión de las bolsitas del supermercado. Igual se siguen usando, ¿eh? Hay locales que te dan todavía las bolsas. Sí, por ahí no las cadenas. No las cadenas, pero vas a una verdulería y te da bolsa de plástico. Así que, nada, la bolsa de las compras, la querida bolsa de las compras. De hecho, hablando de verduras, también evitar comprar, por ejemplo, muchas veces las que vienen con demasiadas bolsas o packaging, digamos, todas esas cuestiones que son completamente extras. Sí, tenés razón, porque me decían que las bandejitas de verduras que vienen abajo con tergopol y arriba con film, todo eso tiene microplásticos que se traslada a la ensalada que te compraste y que vos te comés sin saberlo. Sí, muchas veces lo importado, ¿no? Que viene con mucha cantidad de... Mucha cantidad, sí. Sí, después, bueno, evitar justamente en muchos casos y que sea sobre todo de cartón o de vidrio, incluso en las bebidas. Las bebidas es muy clave. Usar botellas que sean recargables. Bueno, hay un montón de cuestiones que podemos empezar a ser conscientes. No vamos a cambiar nosotras solas, pero si empezamos a hacerlo un poco, al menos cumplir con nuestra parte. Total. Y por supuesto, lo principal que siempre tiene que ver esto con lo que decíamos, ¿no? A nivel estatal y empresarial, por supuesto. Bueno, pero si somos muchos que ya lo estamos haciendo, ya somos muchos los que empezamos a demandarlo. Exactamente. Pero otro día lo vamos a desarrollar si te parece mucho más. Incluso podemos hablar hasta de estas islas que hay con basura, o sea, islas construidas en base a residuos. Así que sí, hay un montón de temas para hablar con respecto a esto. ¿Te querés ir de vacaciones a Plastic Island? Sí. Sácate un pasaje en un avión de plástico y... Sí, ahí podemos contar algo, va a estar interesante. Sí, pero es verdad, esto lo queríamos mencionar, queríamos dejar la inquietud y avisar que vamos a seguir tratando este tema porque es vastísimo y cuando con Leti nos pusimos a laburar dijimos, uy, esto es un temón, esto va a haber que profundizarlo. Así que va a haber un programa Está Pasando dedicado especialmente al plástico.
a todo este plástico que nos rodea. Así es. Y Jimé, ¿te parece que arranquemos ya con qué está pasando, ambientalismo popular? Y nos ponemos un poco, estábamos serias ya porque también es un tema serio. Sí, estamos muy angustiadas un poco por lo que está pasando en nuestro país en este momento. Se incendia la provincia de Córdoba, ahora es noticia, pero durante el año hubo focos de incendio en un montón de lados del país que fueron controlados a partir del trabajo de la comunidad, a partir del trabajo de los gobiernos locales. Lo que no está apareciendo en esta área, como en muchas otras, pero bueno, en este momento esto es lo que nos resulta acuciante, lo que no está apareciendo es el gobierno nacional. ¿Cómo no está apareciendo? A través del financiamiento de la ley del manejo del fuego, que es una ley vieja, pero que no, este año en particular, estamos hablando de 2024, no tuvo ejecución su presupuesto. Así que es algo más que, digo, empezó a tener ejecución o asignación o uso del presupuesto que ya tenía asignado a partir de septiembre. ¿A partir de cuándo? De cuando se empezó a dar a conocer esto que está sucediendo en Córdoba. Tenemos un entrevistado en línea. Si te parece, lo presentamos, Jimé, así ya arrancamos justamente para que nos cuenten desde el lugar de los hechos desde Córdoba. Estamos hablando de Luciano Brancic, él es el intendente de San Marcos Sierra, una de las localidades en donde la comunidad está organizada para frenar el avance del fuego y por ahora lo están logrando. ¿Cómo estás, Luciano? Jimena y Leticia, te saludamos desde Buenos Aires. Contanos cómo está la situación allí en San Marcos, Córdoba. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, con respecto al incendio, ya hoy con un poco de más de tranquilidad. Todavía no tenemos los focos desactivados, pero bastante controlados y con mucho trabajo ahora de bomberos y de brigadistas trabajando en el lugar. Y estamos hablando de bomberos y brigadistas, vos hacés esa separación. Para que la gente que no conoce, ¿qué diferencia hay entre los bomberos, las brigadas habituales y los brigadistas, los vecinos que se organizan? ¿Es así o cómo es? Es así. Desde el principio de que empezó el incendio contamos con, por supuesto, los bomberos locales y bueno, después se activa todo lo que tiene que ver con el Plan Provincial de Manejo del Fuego, donde vinieron 20 dotaciones de distintos lugares de la provincia, de distintos pueblos de la provincia, a colaborar. Esos le llaman kits, son camionetas con un equipamiento para arrojar agua. Eso de la parte institucional, agregado a una fuerza especial de la provincia de Córdoba, que depende de la policía de la provincia, que es la DUAR. Sí. Y otra fuerza especial más técnica, dedicada especialmente a incendios, que es la ETAC. Sí. A su vez, bueno, después viene lo otro, lo que nombrabas vos, que es, bueno, la organización comunitaria, ¿no? Nosotros desde hace un tiempo conformamos la Defensa Civil y a partir de esa conformación de Defensa Civil se fue articulando con estas fuerzas institucionales, con estas instituciones. Hay una brigada organizada acá en San Marcos que se vienen capacitando hace mucho tiempo, que van a distintos focos, aunque no sean focos del mismo pueblo de San Marcos o de los alrededores. Es una brigada ya con un tiempo de funcionamiento y después se conformaron y se conforman siempre, porque nosotros vivimos en una zona serrana y con mucho monte nativo, donde también estamos un poco acostumbrados a sufrir esta angustia de que en la temporada seca puede llegar a venir un incendio. Entonces también desde ese conocimiento popular se conforman brigadas momentáneas, ¿no? En poco tiempo, gente que ya tiene algún mediano conocimiento sin haber hecho capacitaciones, lugareños sobre todo, que conocen cómo entrar a la sierra, a los focos, por dónde llegar. Y bueno, de esa unión se hacen
distintas alternativas que tuvimos para combatir el fuego y que tenemos, porque esto todavía no terminó. Intendente, en ese sentido entiendo que en la provincia ya son más de 43.000 hectáreas, ¿no?, que fueron arrasadas por el fuego. ¿Cuál es la situación puntual de San Marcos? Al menos, ¿qué es lo que se puede saber ahora de las pérdidas en general? Porque, bueno, por supuesto también ha alcanzado casas, animales y demás. ¿Qué se puede saber hasta ahora de lo que sucedió en San Marcos y a la espera esto, ¿no?, de si hay también más focos? Tuvimos una noche crítica que fue el domingo a la noche. Nosotros no nos entró el pueblo, por suerte. El domingo a la noche, con unos vientos fuertísimos, bajó el fuego muy rápidamente desde 2 cerros grandes que tenemos atrás de la plaza. Y bueno, el pie de esa sierra ya comienzan las casas, así que bueno, fue un momento muy bravo. Por suerte lo pudieron contener, esas dotaciones de bomberos que te digo, que son los que pueden trabajar con bombas de agua y qué sé yo. Entonces se pudo contener esa situación. Van aproximadamente unas 5.000 hectáreas quemadas de bosque nativo en partes muy añejos. Da mucha tristeza ver. Nosotros tenemos una reserva provincial de usos múltiples que abarca toda una cuenca de 2 ríos que nos pasan muy cerquita. Bueno, donde había esa misma reserva de bosque nativo con árboles muy añosos, con una biodiversidad muy interesante, que lamentablemente ahora es todo ceniza. Así que bueno, desde ese punto empezaremos también a relevar cuáles son los daños de los productores, productores de ganadería menor y de ganadería mayor, que ahí funcionan en forma extensiva en la sierra. Casas, por suerte no lamentamos, ni en la zona rural ni en el pueblo, no se quemaron. Y bueno, ahí vamos. Sí hay algo que me gustaría destacar, que tiene que ver con lo primero que hablábamos, que para mí es lo más importante y lo mejor que nos vamos llevando de toda esta gran desgracia, que es la respuesta de la organización comunitaria. Nosotros en muy poquito tiempo, gracias a esta organización, pudimos evacuar a 150 personas de un momento a otro, darles asilo con la colaboración de todos los hospedajes. Somos un lugar turístico, así que hay muchos hospedajes. Todos los evacuados fueron a parar a los hospedajes. Además de eso, tenemos 120 personas hace una semana que son bomberos, a los cuales se les asiste con comida. Claro. Quienes también están durmiendo en esos hospedajes, además de las brigadas, 2 cocinas continuamente funcionando para un montón de gente. Bueno, todo esto hace a la organización comunitaria. Entonces, más allá de la gente que va y se mete en el fuego directamente, también hay todo un pueblo que está conteniendo esta situación. Intendente, ¿han tenido algún contacto con algún funcionario del gobierno nacional? Digo, a partir de la visita que hizo el presidente esta semana a territorio cordobés. Tuve un llamado que al final no se concretó, porque la verdad que yo tampoco lo seguí mucho por el trajín. Recién hoy estoy relajando un poco, de alguien del Ministerio creo que el Ministerio del Interior. Voy a comunicarme seguramente hoy a la tarde como la comunicación. Y que hoy llegaron refuerzos. Se escucha un ruido, ¿no? Sí, pero no se escucha bien, ¿eh? Sí, siga, por favor. ¿Se Así. escucha bien? Sí te puedo decir que llegaron algunos refuerzos que tienen que ver con organismos nacionales, como Parques Nacionales del Sur, de brigadistas de Lago Puelo, brigadistas de parques nacionales me refiero, ¿no? Sí. Guardaparques Puelo, de Bariloche, de Laguna Blanca. Llegaron también las brigadas forestales de la Policía Federal, de Santiago del Estero y de, no me quiero olvidar, de San Juan. Sorpresa, porque van a ser de gran ayuda. Claro. O sea, son de otras provincias, ¿no? O sea, del Sí. Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, exacto. Y también tuvimos un día 2 vehículos equipados ayudando del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahí se entrecorta. Sí, ahí se cortó. Decías del gobierno de la provincia de Buenos Aires, 2 vehículos.
los vehículos equipados que estuvieron todo un día entero también ayudando en el combate del fuego. Y le hago una pregunta porque quizá usted nos puede ayudar. Aquí a Buenos Aires había llegado diferentes informaciones, denuncias de que había conflicto, no en San Marcos Sierra, pero sí en otras localidades entre los vecinos y los brigadistas o estas brigadas especiales de control del fuego, porque usaban el cortafuego como forma de impedir el que siga avanzando, pero los vecinos no estaban de acuerdo en la forma en que lo estaban usando. ¿Esa discusión se está dando en este momento en Córdoba? Esa discusión se está dando en Córdoba, la tuvimos también acá y es una discusión presente. Claro que yo digo que en el momento con los fuegos encendidos y en el momento de la crisis, por ahí distrajo un poco, o podría haber llegado a distraer el trabajo que era de todos los días, durante el día y de la noche. Entonces, me parece que son cosas más para hablar en frío. Sí existe ese conflicto, sobre todo estas brigadas civiles que se conforman y que están conformadas y que tienen otra visión del combate de los fuegos, Claro. otra visión diferente a las institucionales, entonces entran en choque. Y bueno, especialmente cuando en un momento de crisis, de nerviosismo, de angustia, estas cosas afloran. Sí, es una discusión y creo que es una discusión que hay que dar de acá en adelante, porque la verdad que cuando pasan estas desgracias no puede haber, no debería haber organizaciones que pueden estar ayudando y trabajar mancomunadamente en un enfrentamiento, ¿no? Esto Claro. que sucedió, de ir en piedra a un organismo preparado porque no te gusta la forma que lo haces, o no le gusta a cierta gente la forma que lo hace, o puede no gustarme a mí la forma que lo hace, ¿no? No es una crítica, no llegar a eso y al momento de la crisis. Me parece que es una discusión que hay que darse. Intendente Sile, preguntarle si ve alguna diferencia de lo que pasó con estos incendios, más allá de la cantidad y demás. Sabemos que mayoritariamente son intencionales. Preguntarle también en ese sentido qué se sabe, digamos, en ese aspecto, y sobre todo pensando también en que contamos con una ley que justamente lo que busca evitar es que esas hectáreas que fueron quemadas no se utilicen con los fines con los cuales justamente incendian, ¿no? Sector agrícola, inmobiliario, entre otros. ¿Cuál es el análisis que hace en ese contexto? Esa ley me parece fundamental porque eso disipa el famoso fantasma del cambio de uso del suelo después de un incendio. Claro. O sea, si se pudiera aplicar, si se aplicara realmente, y ojalá así sea, esa ley nacional, que es una ley nacional, entonces, bueno, nos sacaríamos de encima esta parte de la discusión, de que siempre se enciende porque atrás viene un negocio inmobiliario, por ejemplo. Sí. Acá no es tanto el negocio de el avance de la frontera agropecuaria, porque somos una zona de baja productividad por ser zona cerrada, pero sí aumenta el valor turístico. No aumenta, no sé si aumenta, pero sí hay intereses por la tierra, por el cambio del uso del suelo de la tierra, por el valor turístico. Igualmente yo creo que estas son varias causas, o sea, decir que cada fuego que tengamos tiene que ver con esto me parece que es sesgado. Yo creo que es multicausal. Claro. Tenemos 4 años de sequía, con acúmulos de agua muy bajos, con ríos muy bajos, con vertientes muy bajas y la vegetación sumamente seca, y bueno, ese es un predisponente. Estará también algún que otro que quema por un negocio inmobiliario, estará el azar y estarán los piromaníacos, no sé, y los accidentes. Yo creo que es multicausal, entonces tampoco hay que enfocar en que cada vez que hay un incendio hay un culpable sí o sí. Claro. El tema es que si esta ley no tiene implementación concreta, no podemos saber. Sí. Exacto, y se le da vía libre a esa parte que es que, bueno, que quememos, que después nos conviene para vender o para comprar. Sí, sobre todo porque hay un rumor, por lo menos que quería conversarlo con usted, sobre la posibilidad de que se haga la continuidad de un corredor hasta bioceánico que atraviesa la sierra. Sí, también no es un rumor, es un proyecto y es probable que se lleve adelante. Bueno, más complejidad todavía meterle Claro.
no tengo certeza como para decirte, ¿viste? Creo que viene por ahí o por allá. Como te digo, para mí es multicausal y bueno, habrá que empezar a ahondar en cada una de esas posibilidades. Y la última por mi parte, ¿crees que es necesario que haya una capacitación generalizada a partir de estas situaciones sobre cómo llevar adelante distintas prácticas? Porque la práctica de la quema también se usa para la cuestión agrícola y quizás funcionaba en algún momento, pero a partir del cambio climático esto cambió. Sí, igualmente creo que eso también está cambiando, es Ah, cierto. Es una práctica muy vieja y muy antigua, sobre todo en las zonas de serranía, de pajonales y no tanto de monte, aunque de monte también. Pero bueno, no, eso está cambiando mucho y tuvo que ver también con las severas sanciones que hubo contra esto, contra personas que quemaban porque, bueno, querían limpiar, entre comillas, el campo de monte o de pajonales para que después poder explotarlo diferente. Pero en ese sentido yo, además soy veterinario, así que ando mucho en la zona rural, Ah, o he andado mucho en la zona rural, y te puedo decir que está cambiando bastante. Ya la gente más jóvenes y los que hoy están al mando o adelante, llevando adelante las producciones, aunque sean familiares, ya no tienen tanto esa costumbre. Seguramente eso cambió para bien, ¿no? Intendente, aprovecho, le hago la última, un 2x1. Primero, ¿qué mirar ahora en base a esto que mencionaba de que no se descartan nuevos focos, ¿no? Se decía que por ahí se esperaban algunas lluvias, no sé si es particularmente en San Marcos. Bueno, ¿qué mirar en ese aspecto? Y por otro lado, voy a aprovechar que es veterinario y hablamos muchas veces justamente de los animales y las consecuencias del cambio climático. ¿Qué le genera de pronto que esta semana hablemos de que la Argentina ya no va a formar parte del Pacto Futuro, que hay mucho negacionismo justamente en cuanto al cambio climático y el accionar del hombre, en definitiva, ¿no? Más allá de que algunas cuestiones, sí, por supuesto, son ya de la naturaleza. ¿Cómo analiza toda esa situación? La verdad que negar el cambio climático y negar, como viene haciendo nuestro presidente, en negar la Agenda 2030, negar la forma que tenemos desde la política y de las planificaciones, no seguir destruyendo el planeta, es un poco ir a contramano de la propia humanidad, ¿no? Porque eh, el camino de la autodestrucción ya arrancó y no tenemos mucho tiempo para pararlo. Yo lo veo así. Lamento muchísimo que las políticas ambientales de un gobierno nacional vayan para ese lado. Le tengo mucha confianza a las políticas ambientales locales, a las municipales, a las regionales, y me parece que el camino va por ahí, ¿no? Y a insistir con esto de capacitarnos y de saber de qué manera podemos llevar adelante gestiones que no sigan dañando el ambiente. Y no me acuerdo, me hiciste otra pregunta. No, ¿qué mirar de lo que puede pasar si pueden llegar a haber más focos o no? ¿Qué esperan? Sí, claro. Como te digo, todo el perímetro está bastante contenido, entonces ya no se espera que haya reinicio. Pero este es un transcurso largo, sobre todo en esta zona serrana de leña muy dura. Los troncos no se apagan, las brasas quedan. Los bomberos, que son los que saben, hablan de unos 10, 15 días de posibilidades de reinicio. Bueno, muchas gracias, Intendente Luciano Brancic de San Marcos Sierras, que bueno, cuando pase un poco esto podemos ir a podemos turistear ir a visitar, también, ¿no? Exactamente. Sí. Un lugar que se ocupan todos los vecinos y los funcionarios de cuidado de la naturaleza, me consta. Mira, yo no conozco, así que tengo que ir. Bueno, están invitadas. Bueno, muchas gracias. Intendente. Felicidades, chau. Gracias. Qué bueno que pudimos tener un testimonio de primera mano de ahí, del lugar de los hechos.
y con ese fondo tan Sí, hermoso. eso detrás. iba a decir, ¿no? Si no fuera porque el contexto es muy feo de lo Sí. que venimos contando de lo que está pasando en la provincia de Córdoba, ¿no? Decíamos 43.000 hectáreas ya quemadas, pero con ese fondo de que se escuchaban los pajaritos, el sol, los árboles, la verdad es que era muy tentador. La verdad que sí, y también en algún punto preocupante porque decís, es todo eso lo que está en juego, ¿no? Toda esa biodiversidad muy propia de la sierra, que son especies de plantas y animales que después cuesta un montón recuperar. Exactamente. Jimé, ¿te parece que veamos un poco también lo que se dijo desde el Ministerio de Ambiente de acá, de la provincia, en base a algo que estábamos planteando, ¿no? Esto que tiene que ver con la ley. Tenemos un tuit, un video para pasar de la ministra de Ambiente de la provincia. Justamente que me parece interesante esta parte, ¿no? Contar, porque más allá de lo que planteaba el intendente, de que claramente es multicausal o que hay un montón de puntos para analizar, hay uno que tiene que ver con que la gran mayoría son intencionales, igual los focos estos de incendio, ¿no? Y intereses que hay detrás y de qué manera justamente eso se puede evitar. Creo que ya tenemos ahí para compartirlo, si te parece, vemos el... Sí, cómo no, es el el video video de Daniela Vilar, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen que ver los incendios en Córdoba con la motosierra al Estado? Viviendas destruidas, hombres y mujeres heridos, animales muertos, ecosistemas arrasados, rutas cortadas por el avance del fuego. La situación es absolutamente crítica. En 2013 se promulgó la ley que estableció los presupuestos mínimos para el cuidado del ambiente en materia de incendios. Luego, en el 2020, a partir de un proyecto presentado por el diputado Máximo Kirchner, esta ley se robustece y se consolida la modificatoria para incorporar un periodo de reconstrucción de esos terrenos, de esos territorios, a partir de los incendios. El objetivo de la ley es evitar la quema o los incendios con fines especulativos y a su vez garantizar la restauración de los ecosistemas afectados. El gobierno de Milei, además de no querer aplicarla, quiere derogarla. Por supuesto, esta ley tiene asignado un presupuesto para que el Servicio Nacional del Manejo del Fuego pueda prevenir y también controlar las situaciones de incendios a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Sin este presupuesto, obviamente este organismo no tiene forma de dar respuesta rápida y efectiva a estas crisis. Y ahora, lo más trascendente, pero también lo más triste, el gobierno de Milei no solo congeló ese presupuesto, sino que además planifica reducirlo en la redacción del presupuesto 2025. El gobierno nacional no ejecutó un peso para prevenir los incendios forestales. Recién ahora, el 20 de septiembre, luego que se mediatizaron los grandes incendios de Córdoba, pero que durante todo el año hubieron distintos focos de incendio en todo el país, recién ahora empezaron a utilizar el presupuesto a cuentagotas. Traducción, hubo menos capacitaciones para brigadistas, menos vuelos, menos equipamiento y menos reportes diarios. Desde la asunción de Milei, el gobierno dejó de informar los reportes diarios de incendios a lo largo de nuestro país. Recién ahora, luego de lo que está pasando en Córdoba, empezaron a actualizarlo nuevamente. Y esta herramienta es clave porque al no contar con ella, solo nos enteramos de los incendios que trascienden mediáticamente. Y para poder elaborar políticas públicas, para poder pensar Fundamental. en futuras leyes que puedan prevenir esta situación en un marco de crisis climática global, esa información es absolutamente necesaria. Por eso, este gobierno dejó de comunicarla, ¿no? Mientras Milei está paseando por Nueva York, Córdoba se prende fuego, se acerca el verano, la temporada de fuegos, y a nadie del gobierno le importa ni este ni ninguno de los problemas del pueblo. Bueno, Clarísimo, me parece. sí, muy claro. Y de hecho, en el primer programa acá hablamos de justamente cómo el gobierno de Javier Milei subejecutó todas las partidas ambientales, ¿no? Sí. Entre las cuales, por supuesto, estaba también la parte destinada al fuego. Varias cuestiones muy, muy claves de lo que decía, que hay que decir también Cristina Fernández de Kirchner tuiteó en ese sentido, contando justamente esto que decíamos, que la ley contra el fuego, digamos, justamente lo que buscaba era evitar que se quemen estos, o sea, sí, evitar que se quemen, pero lo que se buscaba era justamente limitar el uso de esos campos que fueron quemados para sectores agrícolas o inmobiliarios, justamente para evitar que no lo hagan Con en esa pos, intencionalidad. con esa intencionalidad. Digamos, si bien, bueno, es difícil o posiblemente es un trayecto largo,
bueno, sin presupuesto, como lo mencionaba ahí la ministra, el hecho de que no se haya destinado ni un peso a esta situación o que no lo hayan hecho hasta que empezaron a pasar ahora todos estos incendios y que todos los medios de comunicación estén con la mirada en Córdoba, digamos, si no, hasta el momento no sucedía. Y el otro punto es esto de informar, ¿no? Porque no es que se pueden informar y hacer políticas públicas en base a lo que sale en los medios de comunicación. Necesitas llevar un registro y sistematizarlo para poder diseñar políticas públicas, para saber qué hacer, qué vas a hacer con eso. Si no sabes qué está pasando, no podés gestionar. Exactamente. Y Jime, todo esto se da en algo que vos nos vas a contar un poco de lo que pasó esta semana, ¿no? Que yo le preguntaba un poco al intendente también, esto que tiene que ver, que yo lo enmarco mucho con las ultraderechas en el mundo, ¿no? Que tienen, si bien siempre hago una diferencia muy importante, las ultraderechas no se puede decir que son homogéneas, no, porque de pronto acá no es nacionalista, pero en Hungría es un proyecto muy nacionalista o ultranacionalista. O en Italia también. Exactamente, son, digamos, tienen cuestiones muy distintas, son muy distintas de acuerdo. Bueno, el caso de Trump, que es muy proteccionista, muy distinto también a la situación de acá, pero diría que en la agenda, en lo que tiene que ver con la agenda social, son muy conservadores, y eso sí, lejos de ser liberales o libertarios, son muy conservadores, y diría que en el negacionismo en cuanto al cambio climático también lo comparten en su gran mayoría todas estas ultraderechas. Diría que esas dos cosas son como las que vemos en general. Y bueno, y por supuesto en ese contexto el gobierno de Javier Milei no escapa de esa lógica de negar el cambio climático, ¿no? De negar la responsabilidad que tenemos como hombres y mujeres justamente de evitar el avance del cambio climático. Sí, esta semana Milei tuvo sus 2 momentos de gloria en la Bolsa de Nueva York y después en la Asamblea de las Naciones Unidas, en donde anuncia que Argentina se retira, se va de lo que se llama el Pacto del Futuro. A mí me causa gracia porque hasta ahora era la Agenda 2030. Sí. Y ahora la Agenda 2045, cada vez más lejos, ¿viste? Sí. Sí, dale, justo. Vamos a esperar a que vos nos pongas la fecha, a partir de cuándo vamos a tener que cumplir. Eso depende de nosotros, de la militancia y del cuidado de la militancia ambientalista y la militancia social y política por nuestros derechos, entre ellos el derecho a un ambiente sano, que es lo primero. Uh-huh. Y cuando hace ese anuncio, no menciona puntualmente al cambio climático. Él es un negacionista. Porque además es una agenda que responde en cuestiones de género también, claro, digamos, que abarca otras cuestiones. Exacto, abarca derechos humanos, género, cambio climático, bueno, gobernanza, inteligencia artificial, pero a lo que nos compete a nosotras, hoy acá se cuidó muy bien Milei de decir la palabra cambio climático, ni para bien ni para mal. Él dijo, nos vamos de la agenda, o sea, nos vamos de todo, pero no dijo nos vamos del cambio climático, porque sabe que es muy refractario su discurso, si bien hizo un discurso muy, muy virulento en contra de la propia ONU, que ya tuvo consecuencias políticas. Puntualmente anunció que nuestro país se va, por lo menos por estos 4 años de mandato de Javier Milei, que eso hace que no tengamos políticas públicas orientadas a cumplir a esos objetivos. O sea, hacemos otra cosa que no sea eso. Uh-huh. Y de hecho después también tuvo repercusiones en los otros líderes mundiales que sí le respondieron a Milei. Digo, el que puntualmente le responde es Gustavo Petro. Le dijo, nosotros sí cuidamos a nuestra gente, estamos en contra de todo lo que vos decís, Javier. Sí, casi que le dijo así. Además, ¿sabes qué pasa también, Jime? Más allá de este acuerdo puntual, digo, en general, los acuerdos que además hay que decir que forma parte de la gran mayoría del mundo, digamos. 193 países. Por eso, entre los poquitos que lo rechazan. Que después a largo plazo, digo, si por ejemplo se quiere llevar el famoso acuerdo, el TLC con la Unión Europea y demás, son cuestiones que a la larga son requisitos que vas a tener que cumplir, porque los van a exigir si querés, digamos, por ejemplo, comerciar con países que tengan estas lógicas o requisitos o puntos, digamos, me refiero a los acuerdos en general en el mundo en relación a lo ambiental, que digo que en definitiva después lo va a terminar complicando el hecho de tomar este tipo de decisiones de descartarse o de negarlo. De hecho, me acuerdo siempre muy claro el caso de Jair Bolsonaro, ¿no? Claro. Que lo mencionábamos con el caso de Lula, que viene justamente a cuestionar lo que ha hecho Bolsonaro, la deforestación que se llevó adelante en la Amazonía, y que lo llevó a muchos problemas particularmente con Emmanuel Macron de Francia, claro, ¿no? De hecho, situaciones que nos olvidamos, pero en plena pandemia, que lo aislaban completamente cuando
que había reuniones y demás con los mandatarios, y que en gran parte justamente muchos de los mandatarios europeos lo aislaban a Bolsonaro por sus políticas o sus no políticas en relación a lo ambiental. Es decir que, digamos, después, cuando les guste o quieran justamente negociar o avanzar con esos países, se van a ver posiblemente limitados si no cumplen justamente con todas estas pautas o si no se va, digamos, con el resto de los países. Pero, ¿te parece que pasemos a lo regional o querés comentar algo más? No, pasemos a lo regional porque parece súper interesante las posiciones de otros países. O sea, se puede hacer otra cosa. Sí, exactamente. De hecho, vamos a escuchar a unos mandatarios que los hemos escuchado en otras ocasiones, pero lo repetimos, diría yo que son los presidentes de Latinoamérica que quizás tienen la cuestión ambiental bien presente como eje central. Y para eso vamos a escuchar los discursos que dieron justamente en la Asamblea de Naciones Unidas en Estados Unidos esta semana. Y vamos a arrancar por nuestro vecino de Brasil, que sí, justo lo mencionaba recién, por Lula da Silva, que se lo veía enojado. Vamos a escuchar un poco. Fueron como trajes distintos extractos de tres presidentes, pero yo diría que el de Lula no sirve lo que estamos haciendo o no estamos haciendo lo suficiente. Pero mejor lo escuchamos a Lula, que está subtitulado para que se pueda entender bien. De Desenvolvimento Sustentável foi o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornar o nosso maior fracasso coletivo. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Em parceria com o secretário-geral, como preparação para a COP30, vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade. Impresionante. Sí, a ver, un Lula enojado. Qué pedazo de líder que es Lula, por Dios. Sí. Qué pedazo de líder mundial que es Lula. Además, digamos, bien rotundo, ¿no? Porque diciendo destinamos una cuestión diplomática muy fuerte en base a esto y es nuestro mayor fracaso, ¿no? En relación a lo ambiental y lo que se está haciendo. De hecho, es un Lula que venía diciendo, bueno, firmamos acuerdos, pero tenemos que pasar a la acción, en definitiva. Y esto que me parecía importante también que plantea de hacerlo justamente con la sociedad civil, ¿no? Hacer parte de la sociedad civil también de estos debates, ya sea primero para ser parte de lo que decíamos muchas veces, que a veces lo ambiental pareciera algo difícil y demás. Me parece que sume parte de la sociedad civil a este debate, que además lo decía, con justicia, igualdad y solidaridad, buscando por ahí o prometiendo una salida a este discurso que, bueno, que sí era con este contenido de enojo con lo que no se ha hecho ahora y planteando esto de pasar justamente a las acciones. Y quiero que pasemos al segundo discurso, que en este caso es del presidente de Chile, Gabriel Boric, que también lo venimos mencionando, tiene en su agenda fundamental. De hecho, retoma parte de lo que había dicho Lula, así que lo escuchamos al presidente chileno. Y en donde la crisis climática, que impacta con mucha fuerza a muchos de nuestros países, tiene que ser una preocupación prioritaria. Parte de esto es lo que se aborda en los objetivos de desarrollo sostenible que acordamos como países miembros de las Naciones Unidas. Sin embargo, el presidente Lula, cuando hablaba ayer acá, desde esta tarima, nos recordaba que si seguimos al mismo ritmo que hoy día, solo el 17%, escuchan bien, el 17% de esos objetivos se van a haber cumplido. Entonces, resulta preocupante que cada uno de nosotros venga acá, repita alguna letanía y después pase alguna reunión bilateral sin tomar cada uno de nosotros el sentido de urgencia que tienen las cosas a las que nosotros mismos nos hemos comprometido y que no estamos cumpliendo. Claro. Estimados países miembros de las Naciones Unidas, desde Chile les digo con frustración, pero también con esperanza, que si no hemos hecho lo que debemos para construir un mundo mejor, todavía estamos a tiempo para hacerlo.
Bueno, ahí Bueno, termina un poco más optimista, más arriba. pero planteando, como lo decía Lula, si vamos al nivel que estamos yendo ahora, no vamos a cumplir No ni llegamos, un 17% de los objetivos. Claro, ni siquiera es de la realidad. Claro, de los objetivos, un 17%. Y lo que estamos viendo es mandatarios como Javier Milei que niegan el cambio climático, ¿no? Digamos, como un retroceso muy fuerte y planteando que como se va hasta ahora, ni un 17%. Bueno, terminaba ahí con este final un poco más optimista, pero la realidad es bien pesimista la situación, ¿no? Y quiero para cerrar que escuchemos a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que siempre lo decíamos, está un pasito más allá, Sí, siempre en este contexto de planteos. Sí. Y él fue el que le contestó puntualmente a Javier Milei. Sí, no tengo esa parte de No, Javier no, Milei, pero en otro la parte en la tramo que- le contesta, casi que le dice, hey, Javier. Sí, no estoy en nada de acuerdo con No vos, estoy en ¿no? Nada, en nada. nada. En general, porque además también, bueno, me salgo un poquito de lo ambiental, pero por un lado Boric, que también planteaba algo que Petro también lo plantea, que es una crítica eterna a las Naciones Unidas, que tiene que ver Sí. con el Consejo de Seguridad, que si bien el Consejo de Seguridad lo conforman países permanentes y no permanentes, la realidad es que hay 5 que son permanentes y son los únicos que tienen posibilidad de veto. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una resolución, por ejemplo, en contra de Israel, bueno, Estados Unidos la veta y no pasa Y no nada. pasa nada. Si hay una resolución en contra de Rusia, Rusia la veta y no pasa nada, ¿no? Bueno, eso cuestionándolo un poco. Y Gustavo Petro, que con la cuestión de Palestina también muy fuerte, bueno, en contracara también con lo de Milei, por eso es como, no estoy de acuerdo con vos en nada, ¿no? Le planteaba un poco. Pero si te parece, escuchamos parte de lo que decía el mandatario colombiano también esta semana en la Asamblea de Naciones Unidas. Y necesariamente un mundo así tendría que construirse sobre la base de una democracia global donde cada ser humano en el mundo, en cualquier lugar, cada nación en el mundo, en cualquier lugar, pudiera ser igual a las demás. Una democracia global que está por construir. Luego, mi agenda del futuro, mi visión del futuro, nos lleva a lo contrario de lo que Stephen Hawking veía como peligro, si es que somos capaces como humanidad de luchar por él. Una democracia global que planifique la construcción de las energías limpias en el mundo, que permita en su crecimiento una inteligencia artificial, un nivel informático que eleve la productividad, no en función de las ganancias privadas con que se volvería muchísimo más desigual socialmente el mundo. Bueno, ahí era una parte de la que hablaba Petro que bueno, habló de la Amazonía y demás. Sí. Pero era interesante porque en esto que planteábamos de la agenda de la inteligencia artificial, lo que él dice es, primero hace todas unas críticas de lo que puede llegar a ocasionar el uso de la inteligencia artificial, pero él lo planteaba, bueno, ya yendo a las energías renovables y en otro contexto, que sirva al menos para que haya más productividad y menos trabajo, ¿no? Que también Claro. es una parte fundamental, digo. Sí, de nuestro ambiente. De nuestro ambiente con la Total. cuestión ambiental, porque también tiene un montón de otras consecuencias, y también planteándolo desde el hecho más simple, que esto creo que lo plantea muchas veces siempre Pepe Mujica, el hecho de tener más socio también, ¿no? Total, más tiempo para la necesidad, sí. Pero bueno, con todo un contexto, por supuesto, planteándolo desde lo ambiental. O sea, más productividad, menos trabajo, pero mismo salario. Sí, o más. O más. Sí, totalmente. Sí, no nos saquen. Pero bueno, de hecho, en una parte Petro es bien contundente, ¿viste? Esto es el comienzo del fin, ¿no? O sea, bien duro. Recordemos que, lo decíamos, es uno de los más críticos con los combustibles fósiles, o sea, siempre decimos, ¿no? Como que hay distintas por ahí posturas de qué se tiene que hacer, y Gustavo Petro en general suele estar, digamos, como un pasito más allá en ese sentido, por eso es uno de los que más se destaca, digamos, en todo este tema de la agenda ambiental. Y vamos a quedar atentas para lo que pase ya el año que viene con Claudia Sheinbaum, Sí. la presidenta electa de México, porque asume ahora el 1 de octubre. De hecho, el programa que viene posiblemente hablemos un poco más en detalle de lo que se espera justamente de ella, que viene, además, podríamos decir, del palo ambiental, de las energías renovables, de lo que tiene que ver con la electromovilidad y lo que ha hecho ya como jefa Exacto. de Estado de la Ciudad de México. Así que bueno, no la tenemos todavía porque todavía no asumió, pero sí en esa línea. Quería traer un poco el debate que se está dando a nivel regional con mandatarios muy relevantes, ¿no? Sí, Porque sí, con estamos mucho hablando peso. de Brasil, de Chile, de México y de Colombia, si no me estoy olvidando de nadie, que tienen el eje puesto en lo ambiental, a diferencia, bueno, lamentablemente de lo que está pasando en Argentina a nivel nacional en este momento. Ya le daremos vuelta, Leti. Ojalá. Desde aquí, desde Está Pasando. Vamos a ¿Decís? revertir. Por supuesto, Bien. el ambiente es todo. El ambiente somos todos. Primero nuestro cuerpo, nuestro territorio, nuestra casa, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras plantas.
nuestros animales, todo. Che, ya se nos está yendo el programa, no puede ser. Tenemos que pasar la agenda, porque no solo traemos problemas, amigos, amigas. No, ¿cómo traemos? Pero los planteamos. Los planteamos. Pero también traemos cosas lindas, cosas buenas y sobre todo cosas para disfrutar. ¿Sabes qué? Para esta semana elegimos algo hermoso que es para mí muy significativo, que es que la reserva Los Robles de la localidad de Moreno cumple 35 años. Yo fui mucho a esa reserva. Es alucinante, tiene un espejo de agua, una lagunita. ¿A noviar? No, a pasear. A noviar también, es verdad. A tomar mate. Sí, es ideal. Tal cual, sí. Y desde las 9 de la mañana va a estar celebrando con toda la comunidad morenense ahí. Tiene 500 hectáreas, tiene una gran diversidad de flora y fauna y está ahí nomás el dique Rollero, que es este espejo de agua que les cuento que es alucinante. Va a haber espectáculos, talleres, charlas y un sector gastronómico. Ya estoy yendo. Sí, no, de hecho ya ves la foto. Mirá lo que es una locura. No sé si hay cosa más hermosa que el color de las hojas así muy otoñal. Es que esos son los robles, esos árboles precioso. Añosos, antiquísimos. Es obviamente libre y gratuito. Se toman el tren, el bondi, lo que sea, se van hasta Moreno a la reserva a festejar con todos los morenenses y morenas. De hecho, Jimé, hasta hay algo comunicacional viéndolo en esa foto que se suele asociar mucho a la muerte, ¿no? Los árboles así grandes y el caminar. El cementerio. Y no, sí, nada en lugar que de ver. asociarlo justamente, ¿no? A que sea parte del ocio cotidiano cuando estamos vivos, ¿no? Exactamente. ¿A dónde ir a pasar el día con la familia? Un lugar gratis y además un lugar en contacto directo con la naturaleza. Es alucinante ese lugar. Sí, y yo te traigo lecturas. Ay, me encanta, para llevar a la reserva. Sí, así es, sí. Mate, un libro. Se reedita el librazo sobre plantas de la década del 70. Un bestseller, La vida secreta de las plantas, ahora reeditado en la Argentina por Ediciones Godot, con traducción de Andrés Mateos, un libro publicado en 1973 por el periodista Peter Tompkins y el escritor Christopher Bert. Ambos agentes de la CIA, abocados a trabajar con detectores de mentiras. ¡Wow! El libro recopila precisamente eso, una serie de investigaciones y hallazgos en los que se ha utilizado esta tecnología, a mí ya me atrapó. Mal, total. Relacionados con un tipo de percepción extrasensorial propia de las plantas. Este maravilloso sentido les permite a las plantas establecer diferentes vínculos con otros seres vivos. O sea, le ponían los detectores de mentiras a las plantas y se dieron cuenta que las plantas comunican, no verbalmente, pero comunican, ¿me entendés? Me estalla la cabeza. Sí, o sea, sí, que totalmente. ese ser vivo que yo pensaba que era un adorno, que en mi casa tengo millones de plantas por todos lados, en realidad me está queriendo decir algo y yo no me entero. Así que ahora me voy a comprar el libro. Sí. Y como siempre les decimos, escríbanos a nuestro mail, así nosotros podemos difundir actividades, eventos, arte vinculado al ambiente. Es estapasando@gmail.com. Sí. Está pasando 2024. Está pasando 2024 @gmail.com. Ahora sí. Totalmente. Y para ir cerrando, si te parece, Jime, A ver. hacemos un repaso de las cuestiones que vamos sumando. Nosotros lo planteamos desde el principio. Somos periodistas que veníamos de palos de la política nacional, de la política internacional y que estamos en un proceso de aprendizaje también, ¿no? Total. Compostaje. Sí, voy a hacer una revisión aquí. Lo que más me cuesta es la ropa, Jime, a mí. Lo que más me cuesta es hacer consciente el tema de la ropa. Bueno. Pero bueno, ahí vamos. Pero empecemos por la compostera. ¿Te compraste la compostera, Leti? No, cuando cobre, sí. El mes que viene la voy a comprar, porque hacerla soy un desastre. No, comprala. Pero sí, lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Digo, la cantidad de yerba que tiro a diario y que me moja toda la bolsa. Digo, por favor, esto lo tengo que usar, sí o sí. No, es muy pendiente, lo tengo que hacer. La otra, ya encontré un local donde ir a comprar los bolsones agroecológicos, que lo contamos la semana anterior, con una entrevista muy interesante que tuvimos, ¿no? La diferencia entre lo orgánico y lo agroecológico, que contempla un montón de cuestiones más que no solo el hecho de que no tenga químicos, y de la importancia que también tenía en cuanto a cuánto le llega al productor por estos productos agroecológicos, que es mucho mayor el porcentaje la guita. Exactamente de lo que recibe el productor comprando estos bolsones agroecológicos que pueden buscar en las páginas. Hay un varios montón. lugares donde los pueden comprar.
Sumamos hoy el tema de los plásticos también, Ay, sí. a ser consciente el tema de los plásticos. Posta, No sé si yo me lo estoy hago. olvidando No, algo. vamos bien, hasta ahí vamos bien. Sí. O sea, yo lo hago en mi casa, siempre ando con la bolsa de los mandados para todos lados, siempre que me van a dar una bolsita y yo ya tengo la cartera, Sí. le digo, no, la bolsita no. O sea, Sí. es cotidiano, es todos los días y lo vamos haciendo de a poco. Por aparte, posta te va cambiando la cabeza, te va cambiando de a poquito. Sí, sí, por eso es un esfuerzo de a uno e ir contagiándolo, ¿no? También Sí. pasándolo, informándolo, comunicándolo. Es me un parece que esfuerzo, está pero bueno. después entras en una y te agrega Sí. gusta, ¿eh? No, Es un placer. Y sentís culpa, de hecho, si haces algo. Total, yo tiro Si algo te olvidaste que no la corresponde. bolsa, Total, te olvidaste total. la bolsa y te la dan. Bueno, Entramos en una, Leti, ya estamos en este camino, cuanto más seamos mejor, hay un montón de gente que Sí. ya está hace un montón de años, nosotras nos sumamos a aprender y a militar. sí, totalmente. Jime, nos reencontramos, ¿te parece, el jueves que viene? Sí, a las 23 y súmense a la comunidad organizada más grande del mundo, como diría Sí, nuestro amigo nuestro- Lula, en todas las redes, ahí pueden meterse en el código QR, Tuquilla, te afiliás, te sumás, aportás y siempre @Eva en vivo, Twitter, Twitch, Instagram, lo que quieras, Facebook, en todos lados nos encontrás. Sí, así es, que nos sigan y que nos escriban también recomendaciones, lo que les parezca interesante también que charlemos. Bueno, hay un montón de temas Sí. para tocar, así que se nos fue otro programa de qué está pasando ambientalismo popular. Jimena. Voló. Sí, voló, como volamos nosotras Exacto. ahora de acá, pero nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 23 horas. Así es, nos vemos, Leti. Un placer.